A la espera de la firma, delegaciones de gobierno y oposición se reúnen en Dominicana para concretar acuerdo de convivencia. Preparativos. Vicepresidente Tarek El Aissami discute la aprobación de recursos para la temporada de Carnaval 2018. Redirigen ayuda. Rex Tillerson aseguró que Estados Unidos otorgará recursos a Colombia para enfrentar llegada de venezolanos. Planes desestabilizadores. Constituyente Julio Chávez advirtió que visita de Rex Tillerson a Colombia pretende reactivar planes contra Venezuela. Violaron sus derechos. Diputada Delsa Solórzano solicitó al Parlamento iniciar investigación por privativa de libertad de Enrique Aristeguieta Granco. Defenderá la soberanía. Canciller Jorge Arreaza confirma que el presidente Maduro asistirá a la 8ª Cumbre de las Américas. Trágico saldo. 2 muertos y 200 heridos dejó terremoto de 6,4 grados en Taiwán. Goleado. Carabobo Fútbol Club quedó eliminado de la segunda fase de la Copa Libertadores. Nueva etapa profesional. La organización Miss Venezuela confirmó que Osmel Sousa dejó la presidencia del certamen. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Puch estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. El gobierno nacional y la oposición reanudaron en República Dominicana la mesa de diálogo con el fin de establecer un acuerdo definitivo de la paz entre las partes. Nuestro compañero Manuel Covela nos trae el siguiente informe. Adelante, Manuel, te escuchamos. Así es, muy buenas noches, saludos desde el Centro de Convenciones de la Cancillería Dominicana, donde se mantiene la expectativa en torno a esta reunión, la 6ª cita de todo este proceso de negociación que desde el 1 de diciembre han llevado el gobierno y la oposición y que todavía está en desarrollo esta reunión. Aquí en este momento la imagen, se las voy a mostrar, es la mesa que desde hace varias horas fue dispuesto en el hall del lugar en el que nos encontramos, una mesa que tiene 2 bolígrafos y 2 sillas y que está a la espera de que hoy se pueda firmar el acuerdo que se está discutiendo más al fondo, donde ven esa puerta es la que da acceso a la sala donde en este momento los representantes del gobierno y de la oposición están reunidos. Aquí los representantes del gobierno fueron los primeros en llegar y el jefe de esa delegación, el ministro Jorge Rodríguez, al llegar aquí a la Cancillería decía que ya estaba listo el acuerdo para entonces su sello y su firma. Escuchemos a continuación declaraciones de Jorge Rodríguez. El día de ayer, a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido, que cualquiera que sea el acuerdo, pues bien, lo firmaríamos en República Dominicana. ¿En el acuerdo está la fecha de las elecciones, de las presidenciales? En el acuerdo hay una propuesta de fecha de elecciones presidenciales, ¿cómo no? Gracias. ¿Antes o después de mayo? Están todos los detalles completamente listos, completamente. Por eso estuvimos, no te lo puedo decir todavía. Poco más de una hora después llegó la representación de la oposición y su vocero, Julio Borges, señalaba que ese acuerdo todavía no estaba cerrado. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Diputado, hay una mesa ahí lista. Hay una mesa lista, 2 bolígrafos, se va a quedar fría esa mesa. Puede haber mesa, puede haber bolígrafo, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. Anoche se reunieron, No, no.
Bien, entonces aquí continuamos en la Cancillería Dominicana esperando el resultado de esta sexta reunión entre gobierno y oposición. Está allí, como les comentaba, la mesa, las dos sillas y los dos bolígrafos, entonces a la espera de que hoy finalmente se pueda darle rúbrica al acuerdo que iniciaron a discutir el pasado 1 de diciembre. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes para llevarles a todos ustedes los detalles a través de Noticiero Venevisión. Por ahora despedimos este contacto, sigan ustedes con más de Noticiero Venevisión en Caracas. Muchísimas gracias, Manuel Covela. Entonces estaremos pendientes de un posible nuevo contacto contigo. Vamos con más información. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami encabezó el Consejo de Ministros número 314 en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores en Caracas. En la reunión acordaron los recursos para la temporada de carnavales 2018 y para la activación de espacios recreativos del Asueto. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que en el operativo participarán más de 184.000 efectivos de los distintos organismos de seguridad, con la activación de 150 zonas de recreación por parte del Ministerio para el Turismo. En Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el mandatario Juan Manuel Santos afirmaron que trabajarán a través del Grupo de Lima y la OEA para restaurar la democracia en Venezuela. Durante una rueda de prensa, Tillerson manifestó que los Estados Unidos buscan que en nuestro país vuelva a la Constitución y que se permitan elecciones libres. Por su parte, el jefe de Estado colombiano catalogó al gobierno del presidente Nicolás Maduro como una revolución fracasada y que el primer mandatario venezolano no permitiría comicios transparentes. Rex Tillerson emprende una gira por Latinoamérica. El diplomático ya visitó México, Argentina y Perú. El constituyente Julio Chávez advirtió que la visita del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson a Colombia pretende reactivar planes desestabilizadores contra Venezuela que han sido denunciados anteriormente por el gobierno nacional. Chávez considera que la incapacidad y falta de liderazgo en la oposición en referencia a las elecciones presidenciales es la causante de que se orquesten nuevos ataques contra el país. La visita de Tillerson a Colombia no es más que la reactivación de una nueva fase del Plan Colombia. Nosotros alertamos que desde esta vía y con la incursión de paramilitares y campamentos paramilitares que han sido detectados en nuestro país, en el estado Táchira, allí se están entrenando venezolanos para ponerlos al servicio de esta nueva fase del Plan Colombia, alentados del gobierno del presidente Santos, y que ante el fracaso de la oposición venezolana y su incapacidad, pues les queda entonces la vía de la desestabilización por vía de la práctica paramilitar. Ante un posible embargo petrolero, Chávez sostuvo que las consecuencias serían contraproducentes más para Estados Unidos que para la propia Venezuela. Más de 20 refinerías en el Golfo de los Estados Unidos fueron adecuadas tecnológicamente para procesar el crudo pesado y ultrapesado venezolano, y no precisamente el mexicano ni el canadiense. De modo que yo creo que es contraproducente para el propio pueblo norteamericano el que se impulsen estas medidas, que además a nosotros nos va a permitir simplemente diversificar más nuestro mercado mundial. Esos 200.000 barriles diarios que son importantes para nosotros y van a afectar momentáneamente el ingreso a las cuentas del país, bueno, serán sustituidos por compradores del mundo asiático. El constituyente afirmó que es posible que arrecien las sanciones y el bloqueo económico contra el país si las elecciones favorecen al candidato oficialista. Ante esto aseguró que Venezuela tiene todos los medios para defender su constitucionalidad. La diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, solicitó al Parlamento iniciar una investigación por lo que calificó como ilegítima la privativa de libertad de Enrique Aristigueta Granco. Al doctor Aristigueta Blanco se le ha violado ilegítimamente su derecho a la libertad personal y en consecuencia se ha cometido un delito. La parlamentaria argumentó que durante la detención de Aristigueta Granco se cometieron irregularidades por parte del SEBIN. Sabemos que el doctor Aristigueta Granco está por cumplir 85 años. Y es bien importante señalar esto, señor presidente, porque el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 231, dice claramente que no se pueden dictar capturas ni órdenes de detención contra personas mayores de 70 años. También dice nuestra Constitución
que en Venezuela solamente se pueden practicar detenciones por dos razones. Una, por delito flagrante. La otra razón, señor presidente, es previa orden de captura. Adicionalmente, la diputada expuso los estados de detención de los diputados Wilmer Azuaje de Barinas, Renzo Prieto, quien no se ha juramentado ante el Parlamento, y Gilbert Caro, que informó cumple 391 días en prisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, confirmó que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la 8ª Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, cuyo tema central sería la gobernabilidad democrática contra la corrupción. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza publicó la carta de invitación enviada por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. En la misiva, Kuczynski indicó que su país ha propuesto discutir sobre la corrupción con el objetivo de tomar acciones concretas en torno a este problema que, a su juicio, socava las instituciones democráticas, reduce la credibilidad de los gobiernos y afecta directamente los derechos de las personas. El canciller aseguró que el mandatario venezolano asistirá puntualmente a la cumbre para defender la soberanía de América Latina y el Caribe. El Congreso de Perú envió un oficio a la canciller del país, Cayetana Aljovín, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a fin de rechazar la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la 8ª Cumbre de las Américas a celebrarse en la capital peruana el 13 y 14 de abril. El Parlamento de esa nación firmó una moción para que además el Grupo de Lima declare persona non grata al primer mandatario venezolano. Además, exhortaron al gobierno local a sumarse a las denuncias contra el presidente Maduro en la Corte Penal Internacional. Y el constituyente Francisco Torrealba rechazó que el diálogo entre gobierno y oposición esté estancado por indecisiones de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Según él, retrasan los acuerdos para generar violencia. Diana Vázquez nos amplía los detalles. Torrealba aseguró que el jefe de Estado Nicolás Maduro logró sentar a la oposición en la mesa de diálogo para acordar la fecha de las elecciones presidenciales que desde hace 2 años solicitan los líderes de la MUD y que a su juicio ahora se niegan a participar. Entonces la derecha dice que mejor no hagamos elecciones, que aguantemos un poquito más. ¿A qué están jugando ellos? Intentan ganar tiempo para generar caos. Y generando caos, esa es la cuenta que ellos sacan, generando caos y generando descontento, entonces el presidente Maduro no sacará los 10 millones de votos y a lo mejor gane Henry Ramos, por ejemplo, si es que lo dejan participar. Lo cierto es que hasta ahora no le han dado permiso a ninguno. A su juicio, el bloqueo económico que sufre el país ha impedido que arriben alimentos y medicinas, comprometiendo la salud de los venezolanos. Para pagar la diálisis hubo que hacer una espera casi de 8 semanas, teniendo los reales el gobierno. No le querían vender a Venezuela, como si el que se iba a morir era el presidente o era un chavista. Se iban a morir venezolanos de cualquier pensamiento político, o apolíticos incluso, que no les interesa nada lo que pasa en la política. El también presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, aseguró que si la oposición no participa en los próximos comicios presidenciales, el mayor reto del gobierno nacional será lograr los 10 millones de votos. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que rechaza la decisión del secretario general de la ONU de enviar la disputa sobre el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros no nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en esta materia, en primer lugar, porque esa Corte no asume casos o materias a las cuales no se sometan las partes. Esa es una norma de la propia Corte Internacional de Justicia y por supuesto nosotros no nos vamos a someter. Nosotros debemos reiterar, le hacemos un llamado en ese sentido al gobierno nacional y al pueblo de Venezuela, reiterar la vigencia del Acuerdo de Ginebra y rechazar, por supuesto, someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia el planteamiento que estamos discutiendo. El Esequibo es venezolano y los venezolanos lo vamos a defender. Y lo vamos a defender en el marco, en primer lugar, del Acuerdo de Ginebra, que establece los mecanismos. Reiteramos que no está agotada la vida del buen oficiante. Reiteramos también el llamado al secretario general de la ONU para que en la solución estemos todos los sectores representados. En la sesión ordinaria de este martes también se debatió sobre las deficiencias en la producción agropecuaria. Hoy en día Venezuela o los productores del campo venezolano
De cada 3 días que los venezolanos comemos, les podemos garantizar que van a comer un día. Los otros 2 días van a comer si se puede importar el alimento que no se puede producir en Venezuela. El alimento que en este momento no se está produciendo en Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo sobre el desplazamiento de venezolanos a otros países como consecuencia de la denominada crisis humanitaria, el cual será dirigido a la Agencia de la ONU para los Refugiados con el objeto de que se trate la situación y activar protocolos para tales contingencias. El vicepresidente del Socialismo Territorial, Aristóbulo Istúriz, informó que el gobierno nacional invirtió 72% del presupuesto anual en el área social mediante el Carnet de la Patria. Istúriz señaló que las agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela se han intensificado, puesto que a su juicio planea apoderarse del petróleo de la nación. Afirmó que la oposición venezolana ha intentado crear las condiciones para repetir el movimiento popular conocido como el Caracazo. Sin embargo, considera que no se les ha hecho posible porque el pueblo se siente acompañado por el presidente Nicolás Maduro. El gobierno brasileño rechazó la invalidación del partido Primero Justicia para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. En una nota divulgada por la Cancillería de ese país, afirman que la invalidación de Primero Justicia se suma a la inhabilitación de la Mesa de la Unidad Democrática y Voluntad Popular. Reiteran su convicción de que la reconciliación del pueblo venezolano habrá de resultar de un diálogo de buena fe con amplia participación de las fuerzas de la oposición y la sociedad civil en busca de una salida pacífica para la crisis que padece Venezuela. El constituyente Jesús Faría aseguró que pese a las interrogantes que se mantienen sobre el nuevo DICOM, esta medida es la dirección correcta para la incorporación de la oferta privada de divisas al mercado. Faría destacó que el sector privado cuenta aproximadamente con 400.000 millones de dólares fuera del país y para traer parte de ese capital es necesario colocar una tasa de cambio atractiva, flexibilizar el sistema cambiario y despenalizarlo, complementado con un conjunto de políticas económicas productivas, petroleras, monetarias, fiscales y políticas. El precandidato presidencial Claudio Fermín solicitó a los venezolanos unión y disposición para participar en las elecciones presidenciales. Lamentó que el partido de gobierno haga promesas cuando aún no termine de resolver la escasez de alimentos y medicinas. El dirigente político considera importante la unificación de criterios para que se pueda generar un verdadero cambio político en Venezuela. Fermín aseguró que se debe lograr un candidato unitario para que represente con seriedad a la oposición venezolana y que a su vez permita la realización de unas primarias entre todos los aspirantes. Pidió al pueblo mantenerse en unidad para poder lograr sus aspiraciones. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, recibió este martes al embajador de la República Popular China, Li Baorong, con el propósito de estrechar lazos de cooperación en materia de seguridad. En el encuentro, el representante de la nación asiática respaldó al gobierno venezolano frente al bloqueo financiero y comercial que, a su juicio, es impuesto por los Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo indicó el ministro Padrino López por la red social Twitter. El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, instaló la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral que trabajará para buscarle solución a los pacientes renales y al resto de los enfermos crónicos. Ya hemos podido registrar y confirmar más de 15 fallecidos directamente por no recibir la diálisis a tiempo, sin contabilizar los que no están dentro del Sistema Nacional de Diálisis. Ya se enviará el día de hoy comunicado a la Defensoría y a la Fiscalía para garantizar el derecho a la vida de estos venezolanos y de igual manera lo vamos a hacer con los pacientes crónicos hipertensos, con los pacientes oncológicos, con los pacientes que esperan una cirugía, con los niños cardiópatas. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se pronunció sobre la interrupción en horas de la tarde del servicio del sistema eléctrico que afectó a las localidades de la ciudad de Caracas, el estado Miranda y también el estado Vargas. Eso fue un acto de sabotaje, está ya comprobado, que afectó la subestación Santa Teresa. Ustedes pueden ver imágenes, compatriotas venezolanos, donde al hacer un corte de los aterramientos de un transformador en 400, hubo una sobrecarga, lo que produjo una explosión y posterior incendio, que dejó sin luz varios sectores de la región capital, tales como Chacao, El Marqués, igualmente zonas como Guatire, Guarenas, afectó también parte hacia Catia, Propatria, El Junquito, parte de Vargas.
El ministro agradeció a Acción de Corpoelec, informó que logró recuperar el funcionamiento de algunos circuitos eléctricos, por lo que reiteró su llamado a la paciencia hasta el próximo restablecimiento del servicio. En otros temas, expresó su satisfacción a la reunión en República Dominicana entre el gobierno y la oposición, en la que se planteó lograr acuerdos de paz. Durante la interrupción del servicio eléctrico que se registró en varios sectores de la ciudad de Caracas, nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho hizo un recorrido por las principales arterias viales de la capital. Nos tiene los detalles en el siguiente informe. La falla eléctrica que se inició avanzada la tarde afectó varios sectores del este de la ciudad, situación que provocó el cierre de comercios y el colapso del tránsito en zonas de un alto volumen de personas, como Plaza Venezuela, Sabana Grande y la avenida Francisco de Miranda. Los ciudadanos desconcertados le relataron al equipo de Noticiero Venevisión la situación al salir de sus lugares de trabajo. Durante el trayecto no hemos visto que ni en Chacao ni en esa zona aledaña hay luz. Me comuniqué con mi esposa al Parque Caiza y también me dice que la zona de Guatire y Guarena y Parque Caiza no tiene luz. Vengo caminando de Chacaíto. Ajá. ¿Y cómo ha visto todo el trayecto? Nada, no hay energía. No hay energía, no hay metro, no hay camionetica, no hay nada. Todo está colapsado. Pero lo más grave es que, bueno, imagínense, uno viene del trabajo y todo esto. En la avenida Francisco de Miranda, la Policía Municipal de Chacao implementó un operativo especial para solventar la alta congestión de vehículos y aligerar el tráfico en intercepciones como la esquina de la calle Hélice. Como tú puedes ver, mira la multitud de gente caminando, porque no hay transporte, los metros están cerrados y es un poco preocupante la situación. Okay. ¿Hacia dónde se dirige usted? Bueno, en estos momentos hacia Petare, pero estoy viendo para ver cómo llego allá. Debido a la gran cantidad de personas que se desplazaba de este a oeste, los ciudadanos hicieron largas colas para abordar las unidades superficiales de transporte público, que como avanzaba la tarde se hicieron insuficientes. Como hemos podido observar en este recorrido, las personas tuvieron que desplazarse a pie hasta sus destinos debido al colapso del transporte superficial y al cierre de varias estaciones del metro de Caracas, motivado por el apagón que se inició aproximadamente a las 4 de la tarde. Desde Chacao, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Y la falla eléctrica que dejó sin energía a varios sectores de la ciudad de Caracas continuó ya entrada la noche de este martes. Las estaciones del metro de Caracas continuaron cerradas durante toda la jornada nocturna y sectores como Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaíto. Chacao también, algunas zonas del centro y oeste de la capital, como Capitolio, La Hollada y Catia, así como varias arterias viales, continuaron sin servicio eléctrico durante varias horas de la noche de este martes. 2 muertos y 200 heridos dejó un terremoto de 6,4 grados al este de Taiwán. El fenómeno causó el derrumbe de varias infraestructuras en la ciudad portuaria de Hualien. En las imágenes se aprecia cómo el Hotel Marshall, ubicado en esa localidad, quedó semiderrumbado tras el terremoto. 3 pisos del edificio se desplomaron. Las 2 víctimas mortales eran empleados del hotel. Según los bomberos, aún quedan personas atrapadas en la estructura. Las autoridades taiwanesas advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Bien, Marieta, amigos de Venevisión, vamos entonces a la pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Mauricio Alfonso Rivas necesita con urgencia los medicamentos Mifortic 360 miligramos y Prograf de 1 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-366-6708. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia se encuentra prohibida.
Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga. Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos en las noticias del mundo del espectáculo. Les informamos que Osmel Sousa ya no estará a cargo de la presidencia de la organización Miss Venezuela. El comunicado de la organización Miss Venezuela expresa que lamentamos y respetamos la decisión del señor Osmel Sousa de retirarse de la organización Miss Venezuela luego de casi 40 años de trayectoria. Estamos muy agradecidos por su dedicación y contribución para lograr hacer del Miss Venezuela el mejor certamen de belleza de Venezuela y del mundo. Osmel ha sido un protagonista clave para consolidar el éxito internacional del Miss Venezuela. La organización Miss Venezuela y Cisneros le desea la mejor de la suerte y mucho éxito en su nueva etapa profesional. Seguimos comprometidos en hacer brillar a la mujer venezolana dentro y fuera de nuestras fronteras. Osmel Sousa publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para anunciar que se retira de la organización Miss Venezuela. Sousa escribió: realicé muchos sueños, traje muchos triunfos y di una alegría a una nación. Hoy decido retirarme de la presidencia de la organización Miss Venezuela por la puerta grande, por la misma puerta que entré hace casi 40 años de la mano de mi gran amigo Gustavo Cisneros. Continuaré luchando y trabajando por un mejor país de la mano de Dios y de todos ustedes. Mil gracias por tantas alegrías. Miss Venezuela, nos seguiremos viendo. Vamos con más información. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gustavo Mata, emitió orden a puertos y aeropuertos para prohibirle el ingreso al país al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y sus familiares. El ministro costarricense indicó que en relación a las presuntas vinculaciones con varios delitos a los que se le acusa a Padrino López, considera que no es prudente su ingreso ni el de sus familiares a Costa Rica. Explicó que extendió la resolución en base a la normativa migratoria de su país, que da la potestad de prevenir que sujetos investigados o buscados por diferentes delitos ingresen al territorio nacional. El ministro de Transporte, Carlos Osorio, informó que debido a la falla eléctrica registrada hoy en la Gran Caracas, Miranda y Vargas, se vieron principalmente afectadas las estaciones Chacao, Chacaíto, Altamira, Miranda, Dos Caminos, La California y Los Cortijos del Metro de Caracas. Quienes sufrieron las afectaciones producto de, como ya lo comentaba nuestro ministro de Energía Eléctrica, con una baja de tensión producto de un sabotaje que cortó el suministro eléctrico a varias estaciones en particular, específicamente la estación de Chacao, Altamira, Chacaíto, Miranda, Dos Caminos, Los Cortijos y La California. Y por supuesto de la línea 1, y por supuesto al no tener energía eléctrica en esas estaciones, hubo que paralizar todo el sistema de metro en la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 y la línea 5 continuaron trabajando sin ningún tipo de afectación. Osorio aseguró que debido a la baja tensión registrada en horas de la tarde se generó un colapso en la ciudad. Sin embargo, indicó que solventaron la problemática lo más pronto posible y que actualmente se encuentra funcionando con total normalidad. Por otra parte, el ministro dijo que con respecto al incidente ocurrido en la estación Plaza Venezuela el pasado lunes, aún los organismos pertinentes se encuentran buscando al responsable de dicho acto para garantizar de esta manera la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. En este sentido, Osorio aseguró que mediante una reunión con el presidente del Metro, César Vega, y el presidente del Sindicato Bolivariano de los Trabajadores del Metro de Caracas, Edinson Alvarado, se evaluaron distintas acciones para reforzar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte subterráneo. Un grupo de pacientes renales acudió a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para exigir insumos médicos para tratar la diálisis. Aseguraron que su estado de salud se ha deteriorado de manera significativa. Ya nosotros aprendimos a vivir con esta situación de que son 4 horas en una máquina 3 veces a la semana, que aprendimos a vivir con esto, pues ya no los quitan. Ya nos dijeron que para mañana no nos van a dializar y es nuestra vida. Nosotros debemos dializarnos 3 veces a la semana, 4 horas.
total 12 horas a la semana y nos han ido cortando las horas de diálisis porque no hay material. A juicio del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, la ley constitucional de inversión extranjera y productiva del país derribará el rentismo petrolero y permitirá que los empresarios puedan exportar al 100% sus dividendos. Orlefran Amaya nos amplía los detalles. Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro con el gremio empresarial de la región, donde además afirmó que con el nuevo reglamento el Estado garantizará mayor seguridad en cada una de las operaciones de los inversionistas. Por eso es que los hitos que se rompen, nuevos paradigmas que abre esa ley, pone al servicio de cualquier persona para que se motive, dadas las condiciones que se están dando. Hay incentivo extraordinario para el que quiere invertir y producir en cualquier materia. El primer mandatario regional explicó que la criptomoneda tendrá grandes cambios en la economía venezolana. Porque entre las cosas que estamos seguros, vamos a romper un cerco financiero que ha ocasionado las consecuencias de hoy. Pues vemos cómo se nos ha dificultado el ingreso de alimentos, medicamentos, repuestos para vehículos. Y esta petromoneda o criptomoneda, yo estoy seguro que es la que le va a salir al frente ante tanta dificultad. García Carneiro recalcó que actualmente 14 países del mundo están interesados en invertir en la nueva moneda venezolana que se basará en los recursos minerales del país. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Y especialistas señalan que fijar la fecha de las elecciones presidenciales a partir del segundo semestre del año es lo más conveniente para el país. Esta aseveración fue emitida durante el desarrollo del foro Ir o No Ir, organizado por el Centro Popular de Formación Ciudadana. El abogado Cipriano Heredia considera que hasta ahora no están dadas las condiciones necesarias para ir a un proceso electoral por la falta de acuerdos concretos en el diálogo en República Dominicana. Hay que destrabar la ruta electoral para poder transitar en ella. Y eso pasa por la composición del cuerpo electoral, que tiene que ser equilibrado y no con mayoría del CNE. Eso pasa por una observación internacional confiable. Por su parte, John Magdaleno habló de que en caso que el candidato presidencial de oposición resultara ganador, no solo tendrá que esperar hasta febrero para asumir, sino también deberá someterse a otro aspecto legal. Según se anunció desde ese órgano, operaría hasta agosto del año 2019, agosto de 2019. Eso significa que en el escenario que estoy prescribiendo, porque estoy analizando, si el presidente toma posesión, se va a enfrentar a la constituyente. En el evento participaron también representantes de otras organizaciones gremiales, políticas y sociales. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, señaló que desde el mes de enero los índices de homicidios han disminuido 50%. Diana Martínez nos informa. De 65 asesinatos semanales hemos bajado a 30. Todavía son muchos, muchachos. Tenemos que seguirlos bajando a 0 asesinatos, 0 secuestros. De 15 secuestros semanales hemos bajado a 3. Todavía es mucho. Hay que seguir batallando. En un despliegue realizado desde la redoma de Petare, Rodríguez, acompañado del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Arrangel Ábalos, y otras autoridades de seguridad, oficializó la activación de 12 nuevos cuadrantes de paz atendidos por 5.000 funcionarios de las policías municipales, Policía Nacional, Guardia Nacional y la Policía de Miranda. Además de esto, fueron entregadas 12 patrullas, a propósito de señalar que el 60% de los delitos se cometen en las vías. Nosotros tenemos 183 cuadrantes de paz hasta ahorita. Yo he pedido un estudio integral a todo el equipo de seguridad para ampliar los cuadrantes de paz. Y hoy entregamos 12 patrullas más. Ustedes saben que de las 9 patrullas, lo primero que hicimos fue atender las vías expresas, las autopistas, las comunidades que están en torno a las autopistas, las troncales, porque son, según la medición que estamos haciendo, el 60% de los delitos se está cometiendo en las vías. Hemos logrado ya cerrar ese ciclo. Nosotros tenemos 400 kilómetros de vías expresas, de autopistas y de troncales. Y hemos colocado 40 patrullas, una cada 10 kilómetros.
Rodríguez señaló además que se encuentra trabajando en la capacitación de efectivos, pues por el comportamiento demográfico del Estado se requieren al menos 10.000 funcionarios. Desde el municipio Sucre, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. En el estado Anzoátegui, trabajadores del Hospital Rasetti de Barcelona denuncian el mal estado del centro hospitalario por la falta de insumos médicos y de limpieza. Nina Martínez nos amplía la información. Representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Luis Rasetti manifestaron que actualmente en el nosocomio médico solo se está realizando labores de limpieza con agua por la falta de artículos para desinfectar las áreas, destacando que más de 1.000 trabajadores han renunciado a sus puestos por la crisis que atraviesa el hospital. Los trabajadores de la limpieza están limpiando solamente con agua. Los pacientes están padeciendo porque no hay medicamentos. Los pacientes de diálisis, ya se va a 4 años que diálisis no funciona aquí en el estado de Anzoátegui y en este hospital Rasetti. Los laboratorios, no hay rayos X. Estamos sobreviviendo, pues este hospital está sobreviviendo y si seguimos así yo creo que, mira, se hace el llamado a que este hospital creo que vaya al cierre. Personal enfermero también expresaron que en el hospital existen mosquitos transmisores de paludismo que han infectado al personal médico y pacientes, enfatizando que no han realizado labores de saneamiento ni fumigación en el hospital por parte de las autoridades regionales. La emergencia está full de paludismo, no hay medicamento. Bueno, yo fui uno de los contagiados con paludismo. A mí me agarró el paludismo y duré 14 días, gracias a Dios que se me consiguió el medicamento. Y bueno, pero el día que yo llegué a la emergencia con paludismo, murieron 4 personas con paludismo. ¿Dónde están los pacientes con paludismo? ¿Cómo está eso lleno de plagas contagiadas con el mismo paludismo? Que por eso es que nosotros los trabajadores hemos estado agarrando las infecciones aquí mismo en el hospital. Los trabajadores del Hospital Luis Rasetti continuarán las medidas de calle, esto como protesta al gobierno nacional para que dote al centro hospitalario. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Revolucionaria Müller Rojas, anunció que realizarán ferias de alimentos a precios justos para los trabajadores de los hospitales, policías, bomberos y de los medios de comunicación. A quienes trataremos de llevar unos 5 o 4 productos terminados, carnes, lácteos, embutidos, pescado, pollo, verduras, tubérculos, para que sea una feria integral la que reciban los trabajadores de estos 3 sectores del área laboral venezolana y así acompañar al gobierno a combatir la guerra económica que viene haciendo estrago en el estómago de los venezolanos. A que sigamos con la cruzada en contra del bachaqueo, la especulación y la guerra económica, porque solamente de esa manera, unidos, es que podemos sacar a nuestro país adelante. La distribución de alimentos se realizará todos los fines de semana en las sedes hospitalarias, policiales, cuerpo de bomberos y medios de comunicación. El representante del Movimiento Progresista de Venezuela, Liborio Guarulla, aseguró que si no respetan las garantías electorales no puede haber elección presidencial. Euclides Sotillo con la información. A juicio de Guarulla se deben garantizar las exigencias planteadas en República Dominicana, pues aseguró que si se realizan los comicios en el lapso planteado por el oficialismo, se profundizará la crisis en Venezuela. Pidió respeto a la ley. No, nosotros no estamos para seguirle su juego. Yo creo que ni los venezolanos, ni las organizaciones, ni la sociedad civil, ni la Iglesia Católica, ni los productores, ni las amas de casa, ni la comunidad internacional estamos dispuestos a tolerar esa situación. Si él lo quiere hacer, que lo siga haciendo, como está pasando, pero lo que estamos viendo es que se profundiza la miseria, la inflación, la situación económica. El también exgobernador del estado Amazonas llamó a los venezolanos a no perder la esperanza de un cambio. Los representantes del Movimiento Progresista de Venezuela también reiteraron su posición de respaldar la escogencia de un candidato mediante el consenso para los comicios presidenciales. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. A través de un operativo relámpago en la frontera con Colombia, cuerpos de seguridad de Táchira sancionaron 13 unidades de transporte público, retuvieron otras 4 por desvío de rutas y contrabando. Asimismo, se detectaron 150 busetas de otros estados que operan en la línea limítrofe de manera ilícita. Nuestra compañera Marina Glot nos trae el reporte.
Autoridades del estado Táchira critican la falta de transporte público en el área metropolitana, pero hay un incremento de unidades hacia la frontera. Incluso existen líneas de otros estados que operan en la zona limítrofe sin permisología. En el operativo Relámpago, además de las 13 busetas sancionadas, 4 fueron retenidas por contrabando de gasolina y removidos sus tags. La multa establece una sanción en unidades tributarias, la cual se le hace al conductor de la unidad de transporte una notificación en el caso de las rutas urbanas a la línea de transporte para que tomen los correctivos, y ya con este dispositivo en mesa de trabajo junto con el director de la Policía del Estado, Policía Nacional y Policía Municipal y el INTT se está revisando lo que puede conllevar a la suspensión de placas. El operativo Relámpago, en el que participaron la Guardia Nacional, Policía Nacional, Politáchira y la Policía de San Cristóbal, se extenderá a otras zonas del estado. Estas acciones se van a mantener en las inmediaciones del terminal de pasajeros, a la salida del municipio de San Cristóbal hacia la frontera, a la llegada del municipio de San Cristóbal para determinar rutas de transporte que vienen de otras partes del país, con personas que se trasladan hacia la ciudad de Colombia. Cabe destacar que hasta el momento no hay acuerdo en cuanto al incremento del pasaje urbano en el municipio de San Cristóbal. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Trabajadores de la empresa de amortiguadores Gabriel están en alerta ante la paralización de la planta. Randolfo Blanco nos tiene el reporte. La empresa que abastece el 80% del mercado nacional de amortiguadores se paró el pasado jueves debido a la contracción del mercado. Hace 3 años atrás la producción mensual era de 120, 130 mil amortiguadores al mes. Hoy en día, bueno, escasamente estamos produciendo como 20 mil. Pero ya con este cierre ya prácticamente la producción queda en cero. Los líderes sindicales manifestaron que la gerencia no ha informado cuándo tienen previsto reactivar las operaciones. Consideran que la empresa busca prescindir de los trabajadores fijos para quedarse con los tercerizados. Los trabajadores están conscientes de la necesidad de parar la planta, pero piden a la gerencia que diga por cuánto tiempo estarán en estas condiciones, además de exigirle que le garanticen su estabilidad laboral. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La diputada Larisa González informó que en el estado del Tamacuro habitantes protestaron por alimentos, sumado a la fiscalización que realizarán este martes cuerpos de seguridad en el mercado municipal de Tucupita. Ángel Marcano tiene los detalles de esta información. Desde tempranas horas de la mañana, una comisión mixta conformada por efectivos de la Guardia Nacional, CONAS, Policía Nacional y Municipal ejecutaron el plan operativo de fiscalización contra el contrabando, la especulación, remarcaje de precio y el bachaqueo dentro de las instalaciones del mercado municipal de Tucupita, procediendo a desalojar a los comerciantes informales, desencadenándose foco de disturbio por las diferentes calles de la ciudad durante varias horas. Se espera que sea emitida información oficial con resultados de este operativo. Desde Tucupita TV en la cámara Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Bien amigos, es momento de hacer una pausa, pero al regreso intermedió con Odebrecht. Lula da Silva es acusado por financiar campaña presidencial de Mauricio Funes en El Salvador. En minutos les contamos los detalles. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador: agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja, cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde el publicista João Santana reiteró que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva intermedió para que la constructora Odebrecht financiara la campaña electoral de Mauricio Funes en El Salvador. Santana fue responsable de las actividades políticas de Lula en el año 2006 y 2010 y junto a Dilma Rousseff en 2014. Según la esposa del publicista Mónica Santana, el Partido de los Trabajadores tenía interés en que la izquierda ganara en varios
varios países de Latinoamérica. Además, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tendrá 12 días para litigar por la condena de 12 años de corrupción en su contra. En Argentina, el fiscal Eduardo Tiano pidió que la exmandataria y actual senadora Cristina Fernández sea enjuiciada por el caso de la Mutualamia. La expresidenta es acusada por encubrir a los iraníes responsables del ataque a la Asociación Judía en 1994. El gobierno de Ecuador confirmó que mantendrá la protección internacional para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, nacionalizado ecuatoriano y refugiado en la embajada de ese país en Londres desde 2012. La justicia británica decidió este martes persistir en la orden de detención del activista, quien es acusado en Suecia por presuntos delitos sexuales. En Colombia, un tribunal de Medellín pidió a la justicia investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunto conocimiento en 2 masacres dirigidas por paramilitares en Antioquia cuando ejercía como gobernador. Ambos hechos ocurrieron hace más de 20 años. En Estados Unidos, el Comité de Inteligencia del Congreso votó unánimemente a favor de publicar el informe de los demócratas vinculados a investigaciones sobre la trama rusa. Ahora, la Casa Blanca tiene 5 días para revisar el texto y decidir sobre si divulga la versión opositora elaborado por los republicanos. Cerramos en Siria, donde 70 civiles murieron en bombardeos contra el enclave rebelde de Guta Oriental, cerca de Damasco. La Organización de Naciones Unidas pide una tregua humanitaria en el país árabe. Bien, amigos, es momento de realizar una nueva pausa. Así es, recuerden, al regreso les tenemos más información. Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aun y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Armani Privé presentó su nueva colección inspirada en la feminidad. Giorgio Armani llevó a su pasarela mini vestidos ultra femeninos y elegantes, acompañados de zapatos casi planos, estampados de cielo brumoso con pañuelos decorativos, plegados en forma de flores que llevan en la solapa las chaquetas de sastre y algunos pantalones en seda fina y tejidos de satén. Sin duda, una propuesta innovadora en alta costura, donde invoca la feminidad como arma de seducción. Y Justin Timberlake fue criticado por usar la imagen de Prince. Luego de su actuación en la última edición del Super Bowl, el cantante protagoniza una nueva polémica. Tras haber interpretado en un piano I Will Die For You, junto a una aparición de Prince, los familiares del genio fallecido aseguraron no haber autorizado a Timberlake. Se pudo conocer que Omar Baker, hermano de Prince, publicó en una cuenta de Twitter que no se les había pedido permiso y que tampoco accederían. La prometida de la estrella de Minneapolis escribió que él le pidió que nunca permitiera que alguien le hiciera un holograma. Los medios internacionales no paran de reseñar al respecto, pero ni Justin ni sus representantes han emitido comentario alguno. Ahora veamos cómo Maluma le cantó cumpleaños a Neymar. El colombiano ofreció un show privado en la fiesta de cumpleaños del futbolista. Maluma compartió por sus redes sociales el momento en el que entonó el cumpleaños feliz para él y se puede ver al brasileño conmovido. A la celebración asistieron su novia Bruna Marquezine, su hijo David Luca y algunos compañeros. Para cerrar, los voy a dejar con Corinne Smith y su nuevo promocional Montaña Rusa. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. De que esta vez sí llegará al final. Muchísimas gracias, Carielis. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. ¿Alguna vez han escuchado la frase, en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo, todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos,
ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, iniciamos los deportes con balompié sudamericano porque el Carabobo Fútbol Club quedó eliminado de la segunda fase de la Copa Libertadores. El conjunto venezolano fue goleado 6-0 por el Guaraní. A pesar de haber ganado por la mínima en el partido de ida, la oncena carabobeña sucumbió ante la presión de los locales. Los dos primeros goles llegaron gracias a Jorge Morel en los minutos 3 y 40. La cuenta la cerraron Rodrigo Bogarín, Andrés Imperiale, Rodolfo Gamarra y Antonio Marín. Y seguimos con béisbol porque la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe ratificó a Barquisimeto como la sede de la Serie del Caribe 2019. Para los próximos años se tiene previsto que los torneos se disputen en Puerto Rico, México y República Dominicana. Por su parte, Cuba expresó que tiene interés en albergar el torneo después de 2020. Bien amigos, y de esta manera finalizamos la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Como siempre, gracias por acompañarnos.